el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy vamos a hablar de un tema seguro interesante para ti, pues a día de hoy recibimos muchos pacientes con dolor cervical. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Agradeceremos enormemente si puedes dejarnos un like o un comentario en cualquiera de ellas. Soy David de la Fuente y otra semana más estoy con mi compañero y hoy entrevistado, Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí preparando un montón de cositas, como siempre decimos, ¿no? Que aunque es verano, seguimos a tope y seguimos grabando pues, cosas sobre, por ejemplo, el nuevo apartado, el videoblog, que invitamos a aquellas personas, pues en este caso que son suscriptores ya también, a que puedan pues empezar a ver los diferentes ejercicios y propuestas que estamos haciendo, sobre todo con un enfoque muy práctico. Y bueno, pues hoy con ganas, ¿no?, de contar ciertas cosas sobre, pues bueno, dolor cervical y pues bueno, algunas pequeñas guías, ¿no?, en el tiempo que tenemos por aquí para poder ayudar también a otros compañeros. Claro que sí. Bueno, como bien sabes, al principio del podcast siempre preguntamos a nuestros invitados por su trayectoria profesional. Así que si te animas, cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes te puedan conocer mejor. Pues sí, hombre, sin problema. Bueno, pues esta historia, como siempre me gusta decirlo, pues comienza casi en el año 2000, que es cuando yo termino la carrera. Madre mía, que han pasado ya 20 años desde que terminé. Suena Hace así. nada, hace nada. Madre mía, soy un verdadero viejuno ya casi, dinosaurio, ¿no? Bueno, pues al terminar la carrera, la verdad es que siempre, como hablo en mis presentaciones, me he definido como muy inconformista, ¿no? Mi primer trabajo, para que te hagas una idea, fue en una mutua de seguros, tratando 120 pacientes en 8 horas. Fue un tipo de trabajo pues que bueno, no me gustaba mucho realmente, era más gestor de pacientes y de oleadas de pacientes que propio fisioterapeuta como tal, y rellenar nada más que estadísticas y demás. Pero bueno, me sirvió para entrar en el mundo laboral, ¿no? En aquella época pues estaba de moda el tema de la fisioterapia osteoarticular o osteopatía, así que pues yo incluso desde la carrera me planteé apuntarme, lo hice y estudié en la fisioterapia osteoarticular, que no osteopatía, era diferente porque fue terapia manual, pero nos metieron otra serie de técnicas también. Y también me gustaba mucho el deporte y me especialicé en el tema deportivo. Entonces esas dos partes iniciales fueron los comienzos de mi carrera, ¿no? Tratando sobre todo en diferentes zonas, yo soy de Madrid, en diferentes centros, tanto centros deportivos como centros privados, y utilizando sobre todo pues mis manos de manera inicial para tratar todo tipo de pacientes, ¿no? En uno de los centros donde yo trabajaba, pues era un centro en donde se instauró una cosa que se llama el método Pilates, que seguro que mucha gente conoce, ¿no? Y pues bueno, yo al principio era muy reticente a todo esto y qué narices será y si realmente esto aportará o no. Pero bueno, a día de hoy creo que fue uno de los puntos importantes en mi vida profesional y me sirvió para, pues, de puerta de entrada a lo que pues a día de hoy es la parte de ejercicio, ¿no? De hecho, me abrió también el campo a la docencia. Me gustó, empecé a formarme en todo esto y de repente me encontré en Canadá, pues junto a otro grupo de gente hablando en inglés y haciendo una formación para convertirme en instructor internacional de una de las firmas con las que trabajo, que es Stott Pilates, ¿no? Y soy docente de esta firma. Ahora doy más formaciones fuera de España desde el año 2005, es decir, ha pasado ya bastante tiempo también, pero me ayudó a meterme en el campo de la docencia, que pues en este caso ni me lo había planteado, ¿no? Y de hecho, dando una formación en Yakarta, en Indonesia, con esta firma, conocí otra de las firmas con las que trabajo, que en este caso es Redcore, viendo allí una especie de sistema en suspensión.
¿Y esto qué es? Probándolo, viéndolo y al final pues viendo que las bases de aplicación de ejercicio pues son casi siempre las mismas, ¿no? Lo importante es adaptar ese ejercicio al paciente, pero sí que podemos utilizar diferentes tipos de dispositivos para generar diferentes estímulos, ¿no? Entonces, pues esto me gustó, me fui a Noruega, hice la formación y pues también desde hace varios años soy docente. Esta es una pasión, la parte del ejercicio, que a través del Pilates me ha ido gustando siempre mucho. Y de hecho, pues quizá luego lo comente un poco más adelante en la entrevista, pero que en su época, y esto hablo de hace muchos años, pues la parte del ejercicio aquí en España era algo que era totalmente impensable. Había una corriente por la terapia manual muy grande y que hizo que me tuviera que ir a formar fuera de España. Pues a formarme con gente como Diane Lee, por ejemplo, en Londres, Deborah Fala, Paul Hodge, gente muy relacionada con la parte pues, de la aplicación de ejercicio, ¿no? Y en este caso del control motor, ¿no? Desde hace más o menos 3 años, porque yo trabajo en una empresa tanto de fisio como de temas de, digamos, director de una empresa de formación, pero bueno, al final decidí salir de mi zona de confort y desde hace unos 3 años combino clínica, docencia, sobre todo centrado en la Universidad de Nebrija en Madrid, y también una parte de investigación, con sobre todo especial interés en ejercicio terapéutico y la parte de neurociencia. Y como siempre digo, yo sigo formándome día a día, yo sigo aprendiendo y reciclándome porque creo que es una de las partes importantes, ¿no? de todo esto. Madre mía, estamos ante un crack. Que va, que Nos, va. nos hemos quedado asombrados, madre mía. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar un poquito más a conocerte un poquito más aún si puede ser. Mira, ¿qué tipo de pacientes son los que sueles ver más a menudo en tu práctica clínica? Ahora mismo. Bueno, pues mira, yo creo que los tipos de pacientes que veo son los tipos de pacientes que yo creo que se ven casi el 90% en las clínicas, sobre todo, y hablo más a nivel privado, de fisioterapia, ¿no? Es decir, yo veo gente con dolor lumbar, con dolor cervical, con dolor de hombro y con dolor en la rodilla o las típicas tendinopatías a nivel de la tendinopatía glútea y demás, ¿no? Pero sobre todo lo que más suelo ver son pues estos dolores recurrentes y demás. Yo trabajo más en el ámbito privado y sí que y soy sincero en este sentido, ¿no? Pues yo viajo bastante, como decía, por los temas de colaboraciones docentes con estas entidades a nivel internacional y ahora mismo también parte de mi principal labor a nivel clínico consiste en lo que se denomina parte de consultoría, ¿no? Es decir, yo acudo a algunas clínicas de fisioterapia y lo que hago es ayudar en la parte inicial de razonamiento clínico, toma de decisiones, valoración incluso de este paciente y cuando, por ejemplo, voy viajando, pues voy hablando con muchos de los fisioterapeutas que están realizando lo que es también parte del trabajo del día a día con estos pacientes y vamos pues interactuando y viendo qué cosas podemos también el poder ir pues cambiando, mejorando y demás, ¿no? Y esto también lo animo porque es que yo llevo trabajando incluso directamente también con pacientes durante mucho tiempo y parece que con esto del confinamiento se está poniendo, pues mira, vamos a empezar a trabajar una telerehabilitación y demás, pues yo llevo tiempo ya haciendo esto también con pacientes, trabajando en formato online y adaptando en este caso sus programas de ejercicio en base a pues, los resultados, marcadores que vamos obteniendo con todos ellos y demás, ¿no? Entonces, por un lado, tengo los tipos de pacientes típicos, como decía, con estos dolores recurrentes y por otro lado también tengo deportistas. He trabajado con varios clubs, ahora trabajo ya pues, con algunos deportistas de una manera bastante más específica, donde pues eso, vamos realizando diferentes tipos de pruebas, test y demás y de vez en cuando pues nos vamos viendo para poder marcar los diferentes hitos y objetivos para poder seguir evolucionando. Muy interesante también. O sea, esa parte de la rehabilitación no telemática, ¿no? La telerehabilitación. Bueno, pues ahí tenemos una opción más. La verdad que es una opción muy interesante también. Oye, y si nos centramos un poco más en tu principal área de interés, que es la zona cervical, ¿qué aspectos crees que son importantes destacar de la labor como fisioterapeuta en pacientes con dolor en este área? Pues vamos a ver, es complicado responder siempre con estos tiempos limitados, ¿no? Pero bueno, una de las primeras cosas que siempre hay que decir es intentar pues acordarnos de estas tres herramientas, ¿no? Yo creo, la parte de educación, terapia manual y ejercicio. Pero me voy a centrar en la parte de ejercicio, que es mi principal, como decía antes, área de interés. Y una de las cosas que tengo que decir es que, al menos lo que yo me he encontrado, ojo, que luego hablando y no, yo lo hago tal, pero
yo creo que en general los fisioterapeutas tenemos miedo de aplicar ejercicio en la zona cervical. No sé si influenciado por el miedo del paciente a que me duele la zona y no lo quiero mover y todas estas cosas de la kinesiofobia, de catastrofismo y demás, pero es que a veces somos los primeros que somos reticentes, ¿no?, a empezar a utilizar diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de que el ejercicio tiene un doble rol. Por un lado, tenemos la parte de esta mejora en el control neuromuscular, ¿vale? Es decir, la mejora también, pues, no sé cómo explicarlo, a lo mejor la parte más funcional, de que la zona pueda trabajar y ser más eficiente, ¿no? Y por otro lado, el utilizar el ejercicio para también la adaptación más fisiológica, la adaptación de los diferentes tejidos a cómo están recibiendo también esa carga, ¿no? Entonces, el ejercicio es fundamental. Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles son, en base a las evidencias, pues si tenemos un paciente que es casi un porcentaje importante, que nos viene con dolor cervical recurrente, pues vemos que las evidencias nos dicen que la aproximación como tal activa o el ejercicio debería ser una de las primeras líneas de tratamiento. ¿Y cuántas veces yo, por ejemplo, me he encontrado en muchas formaciones, ¿no? Me he encontrado pacientes que dicen, pero tú le haces ejercicio el primer día a un paciente que te viene con dolor cervical? Pues yo muchas veces digo, ¿y por qué no? Claro. ¿Por Sí, qué no sí, sí, vamos a sí. empezar a trabajar e incluso, pues obviamente, aplicando el razonamiento, utilizando, ¿por qué no?, algunos test para conocer también cuál puede ser el estado incluso a nivel muscular, o el estado a nivel neuromuscular, pero creo que el trabajo activo es fundamental, incluyendo ahí trabajo incluso de fuerza, trabajo de resistencia a nivel de la musculatura cervical. Es que, ¿qué pasa? Que lo que antiguamente, por ejemplo, pasaba con la zona lumbar, ¿te acuerdas, no? De esto de, la zona lumbar me duele, ojo, a ver, no la muevas, tal. No te muevas, no te muevas, esa era Sin lo típico, no embargo, te muevas. ¿qué es lo que nos dicen ahora? Y lo que en realidad pues se viene diciendo desde la parte de ejercicio, muévete, ¿no? Pues es que parece que no hemos aprendido eso y no lo trasladamos a la zona cervical, que es exactamente igual, ¿no? Parece que a lo mejor es una zona pues más frágil, más... Jolín, y como tal, pues no debería ser así, ¿eh? Entonces, no olvidemos que, por tanto, el trabajo de la musculatura, ya no solo la musculatura local con ejercicios de control motor que se han visto y que para muchos pacientes, ojo, no para todos, y esto es importante decirlo, pues pueden ser útiles estos ejercicios relacionados pues con la mejora o con esta activación de la musculatura flexora profunda cervical, que muchas veces se nos olvida en la parte extensora y que también es importante, o el trabajo luego de cómo involucrar a la musculatura local y cómo ir incrementando la carga para que haya una relación, una sinergia adecuada entre la musculatura estabilizadora y la musculatura movilizadora. Pero no nos quedemos solo en eso, o sea, y utilicemos ejercicios pues desde la isometría, ejercicios en progresión de carga cervical para que al final el paciente pues esté acostumbrado a poder manejar todo esto. Y yo siempre lo pongo y lo hablo muchas veces en las formaciones. Fijaos, por ejemplo, un entrenamiento que tiene que ser mucho más específico para un piloto de Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 que las cargas que recibe en el cervical son brutales, pues obviamente tiene que hacer unos ejercicios adaptados a que después las demandas que vaya a recibir y respecto a las capacidades que tiene a nivel incluso físico, pues sean las adecuadas. Y es que cualquiera de nosotros, si nos montamos en un Fórmula 1 y nos vamos a dar una vuelta, podéis ver cualquier vídeo en YouTube, que os invito a verlo, de una persona normal, creo que era un periodista, que entraba en un Fórmula 1 y le daban una vuelta a un circuito y cómo pues, no era capaz, iba dándose golpes hacia un lado hacia otro, no era capaz de resistir las fuerzas a las que estaba como tal sometido. Obviamente esto no ocurre en el día a día, pero en el día a día también estamos sometidos a ciertas cargas en donde nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Entonces, no nos olvidemos del trabajo incluso de fuerza en la zona cervical. Y por no extenderme mucho, tampoco tenemos que olvidar que a nivel cervical, pues es una zona que está muy relacionada también con el sistema vestibular, con el sistema oculomotor. Entonces, para
con la parte más propioceptiva, la información tan importante de aferencias que proporciona, por ejemplo, la musculatura suboccipital a todo el sistema sensorio-motor. Entonces, trabajos como son el temas de reposicionamiento, trabajos con, pues, por ejemplo, un láser a nivel de foco externo, que creo que pues, cada vez son más conocidos, ¿no? Que además son divertidos para el paciente y nos ayudan en esta parte de adherencia. Pero trabajos de equilibrio, trabajos oculomotores, trabajo desde la parte también escapular. Bueno, como decía, es complicado, pero bueno, yo creo que hemos dejado algunas pistas a tener en cuenta, ¿no? Has dejado unas cuantas pistas, Pablo. Yo creo que la gente se va a llevar unas cuantas pistas para poder trabajar en su día a día. Oye, y llevas varios años impartiendo formación también, que lo sé, en colegios profesionales, en servicios de salud, a nivel nacional, en universidades. ¿Y cómo ves ahora mismo la implantación del ejercicio terapéutico en nuestra profesión? ¿Ves a muchos fisioterapeutas que ya trabajen con él? De momento sigue habiendo pocos. ¿Tú Pues qué mira, piensas? yo creo que la verdad es que cada año hay una mejora importante, hay una mejora significativa. Es decir, yo me acuerdo eso, hace 10 años que yo impartiendo formaciones decía de utilizar el ejercicio y la gente decía, pero la gente te paga porque le hagas ejercicio. Yo eso me lo he encontrado en muchas formaciones, alumnos que me lo decían. Eh, pero no le tocas, no le... Y decía, digo, pues a veces sí y a veces no. No es por entrar en este debate de hands on, hands off, pero desde luego una de las cosas que siempre suelo decir es el ejercicio debe utilizarse desde el primer día. ¿Vale? Porque si no lo hacemos desde el primer día, pues obviamente después el paciente pues no nos va, seguramente va a decir, no, es que esto no lo hicimos ayer y hay que explicarle porque es necesario trabajar también el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, vengo hablando del ejercicio desde hace muchos años y la verdad es que estoy contento porque cada vez más los fisios lo utilizan en su día a día. Sí que es verdad que me encuentro muchas veces que se dice que se utiliza y luego, sin embargo, a nivel real se utiliza menos. Esto me he encontrado en muchos casos, pero bueno, yo creo que tenemos que educar al paciente. Si muchos pacientes no usan ejercicios porque están acostumbrados a que los fisios les tratemos solo desde una perspectiva de la terapia manual. Y creo que necesitamos también pues cambiar un poco todo esto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de esa alianza terapéutica, de educarles e intentar conseguir que, pues a través del ejercicio, podamos llegar a lo que se denomina una autorregulación. Creo que hay camino por recorrer. Te pongo un ejemplo. Llevo pues varios años, sobre todo, dando formaciones sobre ejercicio a varios servicios de salud, como por ejemplo, mira, en estos 2 últimos años llevamos formando a todo el equipo de profesionales de fisioterapeutas de atención primaria, ¿vale? Y muchas veces hasta este equipo se encuentran con dificultades para promover el ejercicio dentro del propio sistema. O sea, que incluso ya no solo es algo de los propios profesionales, sino incluso dentro de los propios protocolos y demás de trabajo que hay dentro del sistema. Entonces, tenemos que seguir luchando por esto porque sabemos que el ejercicio a día de hoy, sobre todo en lo que nos encontramos, por ejemplo, en este caso en atención primaria, debería ser uno de los abordajes principales a trabajar con nuestros pacientes. A nivel privado creo que ha habido un cambio importante y está presente muchos negocios, muchos modelos de negocio como tal de clínica y bueno, pues muchas veces ya no solo a nivel individual, sino incluso lo vemos en temas de clases grupales y demás, ¿no? Es una manera de retener a un paciente y ofrecerle clases que pues entran dentro de nuestras competencias, que es mejorar y mantener la calidad de vida de toda esta gente, ¿no? Ujú. Bueno, y ahora ya, dos últimas preguntas te voy a hacer. Además, creo que las conoces muy bien. ¿Qué momentos de tu vida profesional se convirtieron en hitos para llegar al punto en el que te encuentras actualmente? Pues mira, un hito fundamental fue sobre todo la parte que te digo de entrar a trabajar en un centro de pilates. Al principio renegar porque no lo conocía, creo que esto lo hace mucha gente, no conoce, a mí me pasó, soy consciente y además lo digo con humildad, no lo conocía, entré, lo conocí, me gustó y a partir de ahí me sirvió para entender que necesito ofrecer un modelo activo a mis pacientes. Necesito trabajar con movimiento y al final los fisios debemos ser expertos en la parte de movimiento, ¿vale? Ese fue uno de los principales hitos. Y otro hito fue el haber encontrado también, a raíz de ese hito inicial, la parte docente. Es una parte que me gusta compartir y creo que los docentes aprendemos mucho también impartiendo formaciones y nos ayuda a este grado de inconformismo que tenemos a seguir estando ahí en el día a día. Ujú. ¿Y qué consejos a nivel profesional podrías darle a aquellas personas que nos están escuchando y que quieren seguir pues, evolucionando como fisioterapeutas? Pues aquí tengo
no sé si consejos o no, pero bueno, si echo la vista atrás, el seguir siendo inconformistas, el no hacer a nuestros pacientes fisiodependientes, que es lo que yo suelo decir, seguir leyendo y escuchando de aquellas personas que a lo mejor nos pueden proporcionar pues información, ser crítico con todo lo que escuchamos, siempre, también con aquellos que critican a otros, y tratar a los pacientes, que creo es importante, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ujú. Eso es clave, eso creo que no se nos debería olvidar nunca, el tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso es. Bueno, Pablo, pues estamos llegando al final. Un placer escucharte, como siempre. El tiempo, ya sabes que aquí en los podcasts queremos que sea cortito para que no se alargue demasiado, es limitado, pero seguro que nuestros siguientes han disfrutado oyéndote. Y Esperemos. para todos aquellos que nos estéis escuchando, recordad que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. Si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema más específico, podéis enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos tus comentarios en las notas del programa. Para esta semana, esta noche, para ser exactos, tendremos el webinar en directo con Víctor Ortega sobre un caso clínico en tendinopatía. Si nos escuchas el mismo día del lanzamiento, todavía estás a tiempo de poder verlo en directo. Aprovechamos para recordar que en agosto seguiremos actualizando la plataforma con nuevos contenidos que creemos que os van a gustar mucho. Así que os esperamos por aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana! Feliz semana.